Buenas noches, hermanos. Buenas noches, amados matrimonios. Nos da gusto saludarles y estar nuevamente con ustedes aquí en este taller de matrimonios de la iglesia. Pan de Vida. Somos Iglesia Pan de Vida. Y es un gusto nuevamente encontrarnos delante de ustedes para traerles este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de esta noche se llama Ciñe tu matrimonio. ¿Sí? Así es. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios tome el control en este momento de su palabra. En el nombre bendito y poderoso, Señor Jesucristo, te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Espíritu Santo, el que tomes el control de cada una de las palabras, Padre, que nosotros mencionemos, Señor. Que seas tú, Señor, el que toque cada corazón, cada mente, Señor, que restaure, Padre, cada uno de esos matrimonios que han tenido algún problema, Padre, que hoy se direccionen nuevamente, Padre, tomando, Señor, el camino que es Cristo, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que caiga en tierra fértil cada una, Señor, de las palabras que tú quieres que se digan. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Sí. Hermanos, en una casa donde no hay un sistema de seguridad, un ladrón puede entrar y este va a entrar para robar, matar, devorar, destruir lo que haya en esa casa. Bueno, en una casa donde no hay oración, donde no se conoce al Espíritu Santo, donde no conocen de Dios, donde no oran, en esa casa no va a estar presente el Espíritu de Dios ni sus ángeles. Es necesario que como matrimonios tengamos ese conocimiento de que debemos de orar, de tener esa seguridad, ese sistema de seguridad a través de la oración en nuestro matrimonio. Y este sistema es espiritual, hermanos, a través de la cobertura que como matrimonio demos en nuestro hogar, en nuestra familia. Vamos a tener un sistema de seguridad, hermanos, que no solamente va a cubrir nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, sino que también, hermanos, vamos a tener esa cobertura afuera, a donde quiera que andemos, porque es una cobertura mayor que si trajéramos un ejército de la policía o de militares atrás, hermanos. La oración de Dios es muy poderosa. Sí, hermanos. Hermanos, en el mundo que habitamos, y más ahora la tecnología, está en todo momento y en todo lugar información, pues, buena, por así decirlo, en las redes sobre todo, en las revistas, en libros de psicología, en manuales hechos por el hombre, donde te dicen cómo llevar un matrimonio, inclusive cómo debe ser la crianza de nuestros hijos. Y muchos de ellos son buenos, vamos a decir, buenos, pero definitivamente la mayoría de estos consejos que vienen, repito, a través de manuales, a través de personas estudiadas, ¿no? En ciencia, que es bueno, todos ellos lo han hecho en base al mundo, en base a los consejos del mundo. Ellos siguen los caminos del mundo, pero si no están basados en la palabra de Dios, hermanos, no sirve de mucho. ¿Por qué le decimos esto? Porque estamos en un mundo en el cual, recuerden, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y entonces nosotros estamos en el mundo donde así nos conduzcamos bien, digamos, un matrimonio como se nos dice, como se nos dicta en la sociedad, ¿verdad? No conociendo de la Biblia, no conociendo de la palabra de Dios, me refiero,
pero llevando un matrimonio bien, ¿sí? Hijos educados, ¿sí? Pero no conociendo la palabra de Dios, entonces, hermanos, esto nos deja siendo vulnerables a lo que Satanás pueda hacer en tu matrimonio, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Santiago en Santiago 4:7? Nos dice así, nos dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando el Señor nos dice someteos pues a Dios, nos está diciendo sométete a la palabra de Dios, sométete a la instrucción de cómo llevar una vida en Cristo, un matrimonio en Cristo. Pues sí, hermanos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos reclamar nuestros hogares y establecer una base firme en Jesucristo, que es y quien es la roca firme. Y debemos permitirle, y no debemos, perdón, permitirle al enemigo que se exprese en tu matrimonio, siguiendo y dándote consejos de cómo debe ser un matrimonio y cómo debe ser la crianza de tus hijos, siguiendo manuales de psicología. Repito, no son malos. El problema es que vivimos en un mundo que lo espiritual y lo sobrenatural están allí. Y hay cosas que por más que tú, sin conocer la palabra de Dios, repito, y llevas un matrimonio y una buena crianza de tus hijos, dependiendo a lo que el mundo se mueva, entonces cuando pasan cosas pues muy feas, por ejemplo, la muerte de un familiar muy querido, ¿sí? Ya sea un hijo, ya sea el cónyuge, hay cosas que no nos podemos reponer si no está Jesucristo ahí en tu corazón. Amén. Es allí cuando viene verdaderamente la prueba y es cuando empezamos a saber, a entender que algo nos está reclamando y es esa sed, esa hambre por la palabra de Dios. Sí, hermanos. Entonces, en Santiago 4:7 nos dice así, repito, dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si tú resistes, tú no puedes resistir al diablo con tus propias fuerzas. Tú tienes que resistir al diablo con la palabra de Dios y reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús cuando venga y quiera atacar tus pensamientos y atacar a tu familia con cosas trágicas. Repito, como sería, repito, la muerte de un familiar. Mi esposo tiene un testimonio con respecto a ello. Así es, hermanos. Hermanos, en casa, mis padres nunca los vi pelear, ellos nunca tuvieron ningún problema. Mi papá era un hombre responsable, proveedor, y mi mamá se sometía a él sin ningún autoritarismo, ¿no? Ellos se llevaron bien, nos educaron en su forma bien, nunca hubo violencia, ni mucho menos. Era un matrimonio que, como dice mi esposa, aquí en las revistas dan los consejos de cómo tener un buen matrimonio, una buena crianza. Creo yo que la tuvimos. Sin embargo, en nuestro hogar, pues la religión que teníamos no nos inculcaba bien lo que realmente es Dios. La oración, el poder de la oración. El poder de la oración. El unirse como familias y orar juntos. Exactamente. Entonces esto, pues hubo un momento en que mi hermano, después del mayor, estaba joven, él todavía tenía 18 años, se fue con sus amigos y ahí comenzó nuestra catástrofe, porque siendo amigos de la misma cuadra, se fueron a jugar fútbol a la playa. Cuando regresaron, vinieron a avisar que mi hermano se había ahogado. Esto, como consecuencia, trajo un dolor tan grande con mi madre, que ella vivió 4 años con sufrimiento, y ese sufrimiento pues la llevó a que también ella perdiera la vida. Entonces nos quedamos sin mi hermano, sin mi mamá, y pues hasta ahí nosotros no conocíamos lo que realmente es Dios, el cual
pues si lo hubiéramos conocido, seguramente esta cobertura de la cual estamos hablando hoy no hubiera pasado. Y es importante que lo sepamos, que yo hoy reconozco que no culpo a mis padres porque pues incluso yo tampoco no sabía, pero a hoy sí les hacemos ver y digamos hacemos que a través de la palabra se caiga ese velo que el enemigo ha puesto en muchas personas, en las cuales vivimos muchas veces sin creer en un Dios vivo. Hoy como testimonio les puedo decir que la oración, la cobertura del altar familiar, el orar como esposos, nos lleva a que tengamos una protección, hermanos, porque he vivido otras experiencias también en las cuales vemos que la cobertura es una cobertura grandísima, hermano. Entonces es importante conocer que la oración tiene un poder. Aún no importa que una persona esté en el otro lado del mundo. Para la oración no hay distancia. La cobertura de Dios está a través de la oración. Y para esto, para convertirse en un poderoso cristiano, es importante que primero tomemos entrenamiento y discipulado. Porque conociendo bien de la palabra, entonces ya no vamos a ser tan vulnerables cuando el enemigo venga a atacarnos. Mas, sin embargo, de otra forma, estamos siendo vulnerables. Y aunque vengamos conociendo de la palabra, el enemigo va a buscar la forma de infiltrarse y de tratar de hacernos daño. En Juan 10:10, el diablo viene a robar, matar y destruir. Y pues aquí mi esposa con lo que nos está diciendo. Sí, en mi caso, yo puedo darles como testimonio. El caso de mis padres y mi familia fue muy diferente. No había una armonía familiar tal cual. Pues, unos esposos que todo el tiempo, pues, peleaban y nosotros como hijos, pues, ¿cómo les diré? Vivíamos pues esperando que se calmaran y realmente nuestra vida no fue muy bonita, no fue nada agradable. Sin embargo, sé que había amor para nosotros, de padres a nosotros sus hijos, pero me quedaba yo con la duda si hubo amor entre ellos, un amor quizás de mi madre, muy probablemente sí, de mi padre lo desconozco, porque a veces pienso que si hubiese un amor, hubiera habido un amor, no hubieran tenido tantas pleitos, tantas contiendas. Y a lo que voy, al final de cuentas, aunque el hogar de mis padres y mis hermanos no hubo un paz y armonía con el caso de mi esposo, finalmente hubo dolor y hubo tristeza en mi hogar, pero también buscamos algo afín. ¿Qué fue eso afín? Que tampoco conocíamos la palabra de Dios. Mis papás no conocían la palabra de Dios y nosotros como hijos mucho menos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, así tengas un matrimonio, flamante matrimonio, con una buena educación, una buena relación de esposos, ¿sí? Sin conocer de la palabra de Dios. Y es lo mismo que tener un matrimonio donde haya contienda, pleito, pero tampoco conoces de la palabra de Dios. Entonces, al final, ¿qué viene a hacer el diablo? Entra porque no tienes un sistema de seguridad espiritual, el cual te puede proteger y cubrir de todos esos ataques del diablo. Entonces, hermanos, en todo momento, el buscar como esposos y esposas la instrucción de cómo llevar un matrimonio cristiano, el no buscar les va a llevar a tener muchas desilusiones y contratiempos en tu matrimonio, porque no conocen de la palabra, no se conoce qué es lo que Dios quiere
hacer en tu vida matrimonial quiere llevarte a otros extremos y vivir mejor. Pero tenemos que someternos a Dios, a la palabra, a la instrucción, cómo debe de ser un esposo según Dios, ¿sí? Y cómo debe de ser la esposa según la palabra de Dios. Entonces, si nosotros comparamos el llegar al matrimonio y tener un matrimonio hoy en día sin conocer la palabra de Dios, y es como compararlo como cuando van dos parejas, o bueno, una pareja que se quieren, dos parejas que se van a inscribir a un baile, ¿sí? Van a competencia de baile. Estas dos parejas tienen algo muy diferente. La primera pareja viene ya activa, ya sabe los pasos porque ya son experimentados en el baile. Y la otra pareja son empíricamente bailadores, vamos a decir así, ¿sí? Pero cuando empieza la competencia, si la pareja 2, los cuales tienen la información empírica de cómo bailar, lo hacen bien porque les sale, ya nacieron así como que les... Pero llega un momento en que empieza la competencia, se pone más ruda, y si esta segunda pareja no ejercitó sus músculos para bailar y aguantar el ritmo a la otra pareja, entonces finalmente van a fracasar, vienen las desilusiones, vienen los malentendidos, y entonces de esa misma manera, espiritualmente hablando, sucede con una pareja que así se ame de mucho, se amen demasiado, vienen los ataques del diablo, vienen los contratiempos, vienen todo lo que el diablo te lanza, muerte, destrucción, te lanza muchas cosas. Si tú no estás ejercitando tus músculos de la fe, no estás activando la palabra de Dios en tu vida, entonces, hermanos, al final de cuentas te vas a agotar porque no estás batallando en tus propias fuerzas, ¿verdad? ¿Qué nos dice en 1 de Juan 5:4? Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú crees que Jesucristo puede hacer un cambio en tu matrimonio y tú lo quieres meter en tu matrimonio, ya tienes una fe. Y esa fe es la que vence al mundo. Tú vences al mundo no solo con buenas instrucciones, una buena cuna, vamos a decirles, sino vas a vencer al mundo con tu fe y puesta en Jesucristo, que es quien nos dio vida y vida en abundancia, ¿verdad? Así es. Hermanos, el amor y la armonía conyugal no es algo que se da así nada más como por arte de magia. Dios nos puso en nuestros corazones, que somos parte de su esencia, somos imagen de semejanza, y esa semejanza es ese amor que Él nos ha puesto en nuestros corazones, para que nosotros ese amor lo demos a nuestra pareja. Dios nunca se limitó a que su imagen y semejanza que nos dio nos pusiera un límite del amor de Él. Nosotros tenemos ese río de agua viva que Él nos ha puesto, y que es ese amor en cada uno de nosotros. Vemos, hermanos, nosotros como esposos, como el sistema de seguridad que debemos de tener, debemos de ponernos siempre la armadura de Dios. Sí. Y lo vemos en Efesios 6, del 13 al 17, que dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Hermanos, y por último, como testimonio, porque nos tocó vivirlo, fue al principio de que nosotros nos casamos, acabamos de llegar aquí a nuestro hogar, a su casa, y en una ocasión tuvimos una discusión. Yo creo que tendríamos como un mes, 15 días de casado. Fue una discusión sin nada que trascendiera tanto. Sin embargo, mi esposa se enojó y ella reaccionó yéndose a la otra recámara y se iba a dormir ahí. Nada más se jaló una almohada y una colcha. Hermanos, yo dije, pues yo no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo sí. Entonces, mi único pensamiento fue, pues voy a dormir solo. Entonces, me meto al baño a apagar la luz que daba hacia las escaleras y hacia la recámara. Y el momento que apago yo la luz y me dirijo a la recámara, hermanos, yo veo cómo salió como que de la pared una sombra que pasó enfrente de mí. Y entonces algo me dijo, no, esto no es bueno. Yo no conocía mucho de la palabra, sin embargo, el Espíritu Santo siempre nos guía. Y yo, en mi pensamiento y lo que el Espíritu me dijo, esto no es bueno. Entonces lo que hice, tocarle la puerta y decirle, necesito que vengas y oremos porque acabo de ver esto que Dios me permitió ver. Y en ese momento ella me escuchó, me obedeció y oramos, hermanos. A partir de ese momento le cerramos la puerta al enemigo en ese sentido, porque nunca más hemos vuelto a tener una discusión que permita que el diablo se infiltre. No debemos de darle pie a Satanás, aunque su matrimonio sea un matrimonio que tenga armonía, que tenga paz y hay amor. Y amor, hermanos. Es bueno. No debemos de confiarnos, porque esa es una guerra que tenemos desde el principio que Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Él los puso para que tuviéramos un hogar floreciente, un hogar, un jardín hermoso, donde viviéramos en paz. Sin embargo, a partir de que Eva dio lugar a Satanás para que éste se metiera, a partir de ese momento tenemos una lucha entre el bien y el mal. Y el hecho de tener una discusión, me tocó verlo, una discusión que quizás no sea pequeña, pero una discusión. Vemos cómo el enemigo no toca la puerta, no te pide permiso. Él se mete, para ellos son como una fiesta, el ver que unas personas estén discutiendo y estén peleando. Sí, hermanos. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es que ellos supieron qué hacer cuando mi esposo me vio eso y me dijo, ven, levántate y vamos a hacer esto? Bueno, hermanos, no nacimos sabiendo lo que hacemos. Nosotros tuvimos que aprender. ¿Y cómo lo aprendimos? Seguramente no lo aprendimos en la casa, estando aquí él y yo. El amor entre nosotros es bueno, pero no es suficiente para un ataque del enemigo. Hermanos, Dios ha establecido la iglesia y el hogar como las dos fuentes primarias de protección contra los peligros del pecado que el diablo te pone y los tormentos que él te trae. La lección, hermanos, está colocada delante de ustedes. Ustedes tienen dos elecciones muy fáciles de entender y muy sabiamente de elegir. Tú puedes elegir como matrimonio, elegir vivir bajo la sombra protectora de Dios, o, que no te recomiendo la segunda, vivir a la intemperie en el campo desprotegido donde Satanás corre libre y pues te puede hacer lo que quieras. Entonces, ¿cómo puedes hacer para ceñir tu lomo? Porque ese es el tema de esta noche. Ciñe tu matrimonio. ¿Cómo puedes hacerlo? Entonces, conocer a través de la palabra como esta de hoy, taller de matrimonios, se te enseña cómo conocer la palabra de Dios,
qué es lo que quiere el Señor en tu matrimonio, cómo llevarlo, cómo someterse a su palabra de una manera humilde y conocer poco a poco qué es lo que quiere Dios en tu vida, hermanos. Las parejas necesitan aprender la importancia de hacer todo lo que esté a su alcance para mejorar su relación y cómo, con sabiduría y entendimiento. ¿Y quién te va a dar la sabiduría, hermanos? ¿Y quién te va a dar el entendimiento? El Señor, a través de su palabra. Por eso, conocer la palabra en estos tiempos, miren, hermanos, que las redes están a todo lo que da, porque Dios, aunque las iglesias estén cerradas, no porque queramos, están cerradas por lo que está pasando en el mundo entero, el Señor, mira cómo te ama, que ha enviado, ¿sí?, a muchos predicadores, ¿sí?, a anunciar su palabra, a anunciar sus buenas nuevas en las redes. Entonces, tú no puedes decir, es que no sé cómo hacerle. Hermanos, este es uno de tantos ejemplos que el Señor te dice, yo te amo y quiero llevarte a más. Por eso, taller de matrimonios como este, el Señor lo ha instituido. No se nos ocurrió a mi esposo y a mí hacerlo. Simplemente el Señor instruye a personas para llevarte su palabra y darte a conocer qué es lo que quiere para ti y para tu hogar. La única manera de que sepan como matrimonios cómo van a funcionar con sabiduría y entendimiento es fundamentalmente conocer la palabra y unirse a una iglesia en cuanto puedan, hermanos, se los recomendamos ampliamente. Ustedes no solo van a aprender a aplicar los principios divinos en su matrimonio, sino que también pasarán a formar parte de una iglesia y de una cobertura que los pastores te dan. Entonces, hermanos, lo que no debes de pensar de mucho. Debes en estos tiempos seguir conectándote con la palabra de Dios, como por ejemplo taller de matrimonios y toda prédica que pues en este caso Iglesia Pan de Vida, por así decirlo, te está ofreciendo todos los días a las 12 del día. Puedes contactarte en las redes. Entonces, hermanos, y otro consejo que los va a ayudar a protegerlos más va a ser servir a Dios y amarse mutuamente como una pareja comprometida, que se comprometan a amarse entre los dos, pero también servir a Dios. En cuanto puedan, hermanos, pues así que se los suplicamos, sírvanle a Dios, porque créanme que es la mayor cobertura que puedan hacerse. Y tendrán con esto, hermanos, un dinámico efecto, cerrándole el camino al enemigo. No puede hacerte daño, hermanos, porque ustedes, al servirle a Dios y a jugarse un amor entre ustedes, van a estar ¿cómo les diré?, en contacto con Dios, porque Dios es específico, Dios es organizado, Dios es intencional y es santo. Y ustedes van a conocerlo a medida que sean instruidos bajo la bendita palabra del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, sus bendiciones para ustedes son infinitas y son abundantes. No dejen de ver la palabra del Señor en este tiempo, mientras no puedan asistir a una iglesia. No dejen de desconectarse de taller de matrimonios, hermanos. O sea, sabrán que serás bendito tú y toda tu casa, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, les queremos terminar esta noche haciendo una oración para ustedes, para sus familias, de parte del Señor, y mi esposo va a hacerlo. Sí. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado. Te damos gracias, Señor. Sabemos que esta palabra que tú mandaste, Señor, va a sanar corazones, Señor. A guiarnos. Amén. Va a restaurar, Señor, matrimonios, Padre, para darles guianza, Señor, para poder enderezar, Señor, lo que estaba quizás torciéndose, Señor, a causa del enemigo, Padre. Gracias por esta luz que nos has dado para todos nuestros hermanos, nuestros amados matrimonios, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos, hermanos. Nos vemos en la próxima, hermano. El siguiente tema de taller de matrimonios. Hasta luego. Hasta luego.